Primera de Corintios 2, del 4 al 5, estoy usando la Reina Valera contemporánea. Dice: ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Bien, ese será uno de los tantos pasajes que estaremos consultando, estaremos yendo a varios de ellos. Le invito a ser muy ágil en la búsqueda de los textos. Bien, este atributo, adiaforía, sé que es una palabra difícil, poco usada incluso en contextos evangélicos. Sin embargo, básicamente tenemos que decir lo siguiente: las Sagradas Escrituras contienen todo el consejo de Dios. Es algo que ya pues tenemos como una premisa. Ellas contienen el consejo de Dios. Eso significa que todo lo necesario para glorificarlo y para la salvación de las almas se halla necesariamente en ellas. Pero ojo con esto: este contenido que tienen las Escrituras puede ser de dos maneras: explícito o implícito. ¿Sí? Acabamos de leer ese pasaje de Corintios 2 como primer pasaje que leemos, precisamente para hacer resalto sobre algo. Nos está diciendo que hay un hombre que es natural y uno que es espiritual, que el natural no puede entender por sí mismo las palabras. Por eso cuando Pablo predica, no basó su predicación en meras palabrerías o acudiendo a la filosofía griega o demás. Él simplemente habló el Evangelio y el Espíritu Santo confirmó lo que él estaba hablando. Así que podemos ver Pablo predicando un Evangelio directo, franco, pero también en otro pasaje de Corintios, a propósito, ahí mismo, miren el 14 al 16, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo: fui a la región de los Corintios y prediqué el Evangelio. El Espíritu Santo respaldó el mensaje que yo prediqué. Sin embargo, ese mensaje solamente tuvo efecto, por así decir, en aquellos que espiritualmente nacieron de nuevo. Entonces dice el apóstol Pablo: el hombre natural no puede percibir con sus propias capacidades intelectuales, con su propia comprensión mental, la palabra de Dios. ¿Por qué? Solamente alguien espiritual puede comprenderlas. Y quiero destacar algo muy importante que nos sirve como base y premisa de todo lo que estamos viendo en esta noche. Y es eso, dice: porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, hay cosas en las Escrituras que se encuentran explícitas, directas, francas, pero hay otras que se encuentran de manera implícita y por lo tanto se requiere un discernimiento espiritual para poder captarlas. En eso consiste la adiaforía. En Juan 20:31, por ejemplo, el Señor Jesús dijo: estas cosas, parafraseando, estas cosas han sido dadas por escrito a ustedes para que leyendo crean y tengan vida eterna. ¿Sí? ¿Eso qué es? Algo explícito. Es decir, directamente el Señor nos está mostrando
lo necesario para la salvación del alma, que es la fe en Jesucristo. Bien, esa es la primera premisa. Hay cosas que son explícitas, directas, y vamos a comenzar esa enseñanza en esto. Lo primero, lo directo, lo explícito, y en una segunda parte estaremos viendo algo sobre lo implícito, lo indirecto. Primera de Pedro 1, 23 al 25 es otro pasaje que nos muestra que la palabra de Dios permanece para siempre. Ese pasaje allá hace una comparación, dice que las hojas y, mejor dicho, toda creación es completamente corrupta, pasajera, ¿sí? Es como hierba, son flores que se marchitan, se secan. Dice, ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente perecedera, sino de una imperecedera. ¿Cuál es esa simiente? La palabra de Dios. Y por cierto, esa palabra vive y permanece. Y luego el versículo 25 dice, sí, porque toda la creación va a pasar, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre, dice Pedro. Este es el evangelio que les ha anunciado. Esas son las buenas noticias que se les ha predicado a ustedes. Es prácticamente lo mismo que ahorita nos dijo el apóstol Pablo. No hubo necesidad de acudir a especulaciones o ideas filosóficas, sino que al hablar la llana palabra de Dios, ellos nacieron de nuevo. Bien, así que en las Escrituras tenemos lo que necesitamos para la fe y para la vida. Precisamente por eso es que no admitimos ninguna cosa que pretenda añadirse a ellas. No podemos aceptarlo, no se puede añadir nada a las Escrituras porque ellas son explícitas en lo que necesitamos para salvación, para gloria de Dios, para fe, para vida, para obediencia. Pues bien, cuando hablamos de estas añadiduras, podemos pensar en distintas formas de añadiduras. De un lado tenemos las adiciones editoriales, y con eso hago referencia a algo que ya vimos en prédicas anteriores sobre la canonicidad de la Escritura. Y les decía que el canon, cuando fue redactado por los que fueron inspirados por el Espíritu Santo, nos entregaron unos textos inspirados en el idioma original, pero al ser las traducciones de un idioma a otro y la multitud de copias que existen, vimos que existen variantes de lenguaje cuando se hizo esa transcripción. Lo bueno es que, como fueron tantísimos los manuscritos, cada vez que había una palabra que estaba mal escrita, se podía corroborar o corregir con los demás manuscritos. Entonces, por eso la palabra se mantuvo intacta. Bien, a lo que voy con esto es que las añadiduras no solo hacen referencia a esas adiciones o a esas variantes, ¿sí?, que pueden seguir en algunas versiones de la Biblia incluso, más que con este boom de las Biblias que pertenecen a la escuela crítica. En fin, y también pues sabemos que la Biblia, por ejemplo, romana, ya eso también lo vimos, contiene los deuterocanónicos, y las Biblias orientales tienen también apócrifos añadidos. Entonces, no solamente nos referimos a esas añadiduras, las cuales rechazamos, sino que también tenemos que hacer referencia a todo tipo de nueva revelación que alegan los distintos movimientos carismáticos que han habido a lo largo de la historia de la Iglesia. Los representantes de esos movimientos, que por cierto el más famoso hace 100 años es el pentecostalismo, se caracterizan precisamente por tener revelaciones privadas. Pues bien, hermanos, las añadiduras de las cuales no podemos aceptar también son esas. Rechazamos todo tipo de profecía nueva, sueño o visión que quiere imponerse a las Escrituras. Y por supuesto, eso también implica una tercera añadidura: las doctrinas meramente humanas introducidas por la tradición católica romana y la tradición oriental ortodoxa. ¿Sí? Hermanos y amigos,
66 libros, 1189 capítulos, 31.102 versículos. Son suficientes y no necesitamos ni un solo sueño ni ninguna visión para conocer la voluntad de Dios. Tenemos que conocer las Escrituras. Damos este pasaje, Jeremías 23, 28 al 29. Allá el Señor está diciendo, básicamente, los sueños que ustedes tengan no son mi palabra. Mi palabra es como un martillo, basta con la palabra. Entonces, tampoco necesitamos las especulaciones humanas que contienen las tradiciones de los hombres. Pero bueno, ¿cuáles tradiciones de hombres estamos refiriéndonos? Fácil, el purgatorio, las doctrinas marianas. Todas esas doctrinas fueron añadidas por la tradición histórica de Roma, pero sin ningún fundamento escritural, y precisamente por eso es que deben ser rechazadas con vehemencia. Juan 15:15. Dice: ya no los llamaré siervos. Aquí les está hablando el Señor Jesús a los 12 y les dice: porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. ¿Cuáles cosas? ¿Qué dice? Todas. Las que él oyó del Padre se las dio a conocer ¿a quiénes? A los apóstoles. Si Cristo reveló todas las cosas que el Padre le entregó a los apóstoles, significa que nadie puede osar afirmar que faltó algo. No faltó nada, todo ya fue dado. Así que si aceptáramos a los pseudoprofetas, a los falsos apóstoles y a los falsos maestros, que se caracterizan porque traen nuevas revelaciones, pues entonces estamos diciendo que la escritura está incompleta. Así es sencillo. No solo eso, acuérdense en Efesios 6:10. Allá ese pasaje nos muestra la armadura de Dios y al final dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, si aceptamos las revelaciones que traen los profetas, apóstoles y falsos maestros, predicadores de ahora, pues simplemente estamos diciendo que esa espada está atrofiada. Esa espada está defectuosa porque está incompleta. Se está cayendo a pedazos. Hizo falta filo, hizo falta algunos centímetros más que debían ser añadidos por los pseudoprofetas de ahora. No, hermanos y amigos, rechazamos absolutamente esas ideas. Ahora bien, nuestra negativa a aceptar esas susodichas revelaciones privadas nada tiene que ver con la obra de iluminación que cumple el Espíritu Santo que vimos la semana pasada hablando de la autonomía de las Escrituras. Una cosa son las revelaciones nuevas, tradiciones humanas, pero otra cosa es la iluminación interna que cumple el Espíritu Santo en el corazón de los hijos de Dios. Cuando nos acercamos con sencillez a las Escrituras y las leemos con reverencia, no es nuestra comprensión natural la que capta el mensaje. Es el Espíritu Santo el que nos muestra, nos guía y, mejor dicho, nos ilumina. Segunda Timoteo 3:14. Segunda Timoteo 3:14. Dice: tú por tu parte persiste en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú, desde la niñez, has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sin esa iluminación interna, todo eso que aprendimos, todo eso que conocemos de la palabra de Dios viene a no tener resultados y efectos en nosotros.
Porque ¿qué decía el apóstol Pablo en Corintios? Se ha de discernir espiritualmente. Aquellos que no tienen ese discernimiento espiritual, y no es una especie de revelación mística, sino es una iluminación que el Espíritu Santo da a todos sus hijos, pues se van a quedar en una lectura vaga y sin sentido de la palabra. Como dice Pablo en otro pasaje, hay un velo que no les deja ver. Esto no es para promocionar que somos más inteligentes que otros. Esto es para demostrar que somos tan insensatos que no podemos entender nada por nosotros mismos, sino que todos necesitamos al Espíritu Santo para entender. Esa es la iluminación del Espíritu. Y a uno no se les va a dar más, como algunos se jactan. Es que Dios me reveló, Dios me habló, el Señor me dijo, el Espíritu Santo me puso en el corazón. Y todo ese lenguaje místico, neopentecostal, carismático y falaz. No necesitamos hablar así. El Espíritu nos trae lo que aprendemos. Y si desde la niñez sabemos las Sagradas Escrituras, sabemos que nuestra sabiduría no es de nuestro gran nivel de espiritualidad, sino de su palabra, porque la gloria es solo para Dios y no para nosotros. Entonces, sin iluminación interna del Espíritu Santo no se puede comprender lo que ha sido revelado para salvación. Y si no se puede entender lo que ha sido revelado directamente, mucho menos se va a entender lo que se ha revelado implícitamente en la adiaforía de las Escrituras. Por eso es nuestro deber escudriñarlas, estudiarlas por una sana exégesis, una sana hermenéutica. Cualquiera sea la época, la palabra de Dios satisface todas nuestras necesidades espirituales. Segundo punto, y ya para ir terminando, hablaremos de aquello que es implícito o indirecto, la adiaforía. Hermanos y amigos, básicamente la adiaforía de las Escrituras significa que hay cosas que Dios nos dejó reveladas en su palabra, pero no lo están explícitamente. Por lo que se requiere la extracción de principios para poder interpretarlas y aplicarlas adecuadamente. Ejemplo de eso, Juan 6:63. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Recordemos el contexto. ¿Qué está ocurriendo allí? El Señor está predicándole a la multitud de judíos y les está diciendo: coman mi carne, beban mi sangre. Y la gente se escandaliza, pues por obvias razones, porque están tomando lo literal, lo explícito, lo directo, y se están aferrando solo a ello y no están teniendo discernimiento espiritual para captar lo que está implícito. El Señor lo que está diciendo no era una especie de invitación al canibalismo. Aquí lo que le está diciendo es: vean más allá de lo textual. ¿Me hago entender? Más allá de lo textual. Mis palabras son espíritu, son vida. No estoy diciendo que se coma mi sangre, que se coma mi carne. Estoy diciendo que me reciban con fe. Pero eso no lo podría entender a alguien que se queda solo en lo indirecto o en lo explícito. Necesitamos captar también lo implícito, lo indirecto, lo espiritual. Eso implica que no todo lo que conforma la voluntad de Dios para nosotros debe estar necesariamente textual en las Escrituras. Sí se tiene que basar en ella, porque ella contiene reglas, ella contiene principios. Yo no puedo, porque entonces se contradice lo del primer punto. No puedo meter mi especulación o mis ideas.
Pero si he de extraer un principio, tiene que ser bíblico. Las reglas y principios deben extraerse necesariamente de la Escritura, aunque no estén textual o explícitamente dados. Ejemplo, esto que acabamos de leer: mis palabras son espíritu. Pero el hombre natural no puede captarlo, porque se ha de discernir espiritualmente. Eso tiene dos consecuencias. Vamos a Hebreos 4:12. Primera consecuencia: desacreditamos absolutamente el biblicismo. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de los filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo, descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Amén. ¿Qué es biblicismo? El biblicismo es un método de interpretación que exige la presencia textual de palabras o de temas dentro de las Escrituras para considerarlos ciertos y vinculantes. Ejemplo de eso, hermanos, tenemos varios. A propósito, abro un paréntesis, en nuestro orden de enseñanzas ese era el tema que correspondía hoy, muy providencial. Cierro el paréntesis. Las sectas son, o muchas de las sectas se caracterizan por esta metodología biblicista. Por ejemplo, niegan doctrinas como la Trinidad, el domingo como día de reposo cristiano, e incluso llegan a rechazar atributos de Dios como la omnipresencia y la omnisciencia, precisamente porque no están textualmente en la Escritura. Bien, el biblicista trata a la Biblia como un diccionario universal y se priva a sí mismo de deducir y profundizar las riquezas que ella contiene y que pueden hallarse solamente mediante un estudio contextual, gramático, histórico. El mismo pasaje de Hebreos 4:12 nos está diciendo: ella es más cortante, y el hecho de que sea viva y eficaz refiere que traspasa y discierne todo lo que somos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas. Pero hermanos, francamente, todo lo que nuestras mentes corruptas pueden llegar a imaginarse, todo no está acá textualmente, pero sí lo podemos extraer. ¿Más ejemplos de eso? Los hay, claro que sí. ¿Cuál? Los 10 mandamientos. La ley de Dios fue dada en forma de principios. Fue dada en forma de principios, porque no había necesidad de concretar todos los casos, todas las palabras, todos los significados en versículos. Así que era la tarea de los sacerdotes y de los jueces interpretar las Escrituras para aplicar a los distintos casos. No podían sencillamente alguien decir: es que aquí esto no está escrito, entonces nos quedamos y no hay que creer esto, porque entonces había que profundizar, porque la Biblia, si aquí me dice que ella lo discierne todo, si aquí me dice que ella no se le esconde nada, entonces quiere decir que ese todo no está explícito, pero sí implícito. La Biblia no habla textualmente de eutanasia, pero con principios podemos extraer que está prohibida. Por principios. No está directo, no se prohíbe literalmente, pero lo sabemos por principios, por una sana hermenéutica, una sana exégesis. Bien, lo mismo ocurre en el Nuevo Pacto, como los temas que acabo de mencionar. Segunda consecuencia, y con esto concluyo. Las confesiones de fe, por ejemplo, la Confesión de Londres y la Confesión de Westminster del siglo XVII,
traer algunos ejemplos de eso. Se reconoce que existen algunos asuntos en la Biblia que no están del todo claros. Y precisamente por eso es que hay tanta variedad en las distintas iglesias históricas, me refiero, descartando las no históricas. ¿Cuáles asuntos? La adoración y el gobierno de la iglesia. Son temas que no están explícita y directamente dados. Por lo tanto, entonces corresponderá a cada iglesia local ser prudentes, ser sabios para realizar la adoración y el gobierno de la iglesia de manera ordenada. ¿A qué me refiero con el tema de la adoración? Bueno, la palabra nos muestra que hay un principio bíblico que es santificar un día, congregarnos ese día. Pero no nos dice nada de la hora, no nos dice nada del tipo de lugar. Por lo tanto, ¿qué significa? Que hay una libertad para ello. ¿Ven? Anota ese pasaje de Deuteronomio 31, 11 al 13. En ese pasaje, ¿qué vemos? Que cada vez que nos congregamos debe haber lectura de las Escrituras. Y por otros textos sabemos que debe haber himnos. Otros textos dicen que debe haber recolecta de ofrendas. Otro texto dice que debe haber oraciones, ¿sí? Pero está disperso en la Escritura. Disperso. No está explícito diciendo todos los cultos deberán hacerse así, 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 en un lugar como este, a cierta hora del día. No lo dice. Eso es la adiaforía. Que hay cosas que no están directas, pero implícitamente podemos deducir. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Los cristianos reuniéndose en el día domingo, independientemente de la hora, porque no nos dice la hora, no nos dice qué lugar, pero la historia sí nos muestra que hasta en Catatumba les tocaba reunirse porque los querían asesinar. Adiaforía es eso. ¿Ve? Entonces, iglesia, los pastores bíblicos, los maestros sanos entienden la adiáfora. Hechos 20-27. Y ellos pueden llegar a decir junto al apóstol Pablo: no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Y Hechos 20:20, ni nada que les fuera útil. Precisamente en eso consiste la unción de la que enseñó el apóstol Juan en 1 Juan 2:20 y 27, porque a través de esa unción es que conocemos todas las cosas, las directas, explícitas, y las indirectas, implícitas.